¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Estimados alumnos del segundo año de secundaria, bienvenidos a un nuevo video de geografía, en el cual en esta oportunidad seguiremos hablando de este tema, ¿no? Climatología. Bien, chicos. Entonces, comencemos. Hemos venido hablando acerca de los elementos, en este caso, y en esta oportunidad trataremos primero de lo que es la humedad. ¿Qué entendemos por humedad? La humedad en sí, chicos, es el estado de la atmósfera con respecto al contenido de vapor de agua, ¿ya? La humedad en la atmósfera se forma por acción del calor, como bien sabemos, pues este es el que va a generar la evaporación de las masas de agua. Ya hemos dicho que la humedad se concentra en sí en la troposfera, ¿no? Aquí donde se encuentra el agua en sus diversos estados, sólido, líquido y gaseoso, y juega un papel importante en la condición que presentará la atmósfera. El vapor de agua, cuya cantidad varía con el tiempo y lugar, juega un papel especial dentro de los procesos atmosféricos. Mientras no se produzca la condensación, el vapor de agua ya se comporta como cualquier otro gas, pero la atmósfera no puede contener en su seno una cantidad ilimitada de vapor de agua. ¿Cómo es que nosotros medimos, en este caso, la humedad? Bien, primero hay que hablar, en este caso, de la medida de la humedad referente a la humedad absoluta y humedad relativa. Si hablamos de humedad absoluta, nosotros encontramos que es la cantidad de vapor de agua existente por unidad de volumen de aire. Generalmente se expresa en gramos por metro cúbico. Esta es la más importante para el meteorólogo, ¿no? Pues le permite tener idea sobre la capacidad que tiene el aire de continuar absorbiendo agua. Si hablamos luego de la humedad relativa, decimos que es la relación expresada porcentualmente entre la humedad absoluta y la cantidad de vapor que contendría el metro cúbico de aire si estuviera saturado. En Lima se llega a 95% de humedad relativa en la estación de invierno. Bien, nosotros encontramos también en este caso, pues, como factores o bueno, instrumentos que nos van a hablar acerca de registrar la humedad. Primero, el higrómetro. El higrómetro es un instrumento que para funcionar requiere de un cabello rubio de una mujer joven, pues este registra la variación de humedad relativa. Los cabellos varían de longitud con el incremento o disminución de la humedad. Es esta variación la que registra el higrómetro. Luego tenemos el psicrómetro, que es un instrumento que registra el grado de humedad del aire. Consta de dos termómetros. El seco, que mide la temperatura real, y el húmedo, que se mantiene así para registrar la humedad. Si hablamos del evaporímetro, es un tubo de cristal graduado en milímetros que registra la cantidad de evaporación ocurrida en un lugar. Muy bien. Dentro de los factores que alteran la humedad, nosotros podemos hablar primero de la altitud. Con altitud, la cantidad de agua, de vapor de agua en sí, va variando en razón inversa. ¿Cómo así? A mayor altitud vamos a encontrar menor humedad y a menor altitud mayor humedad. Bien, si ascendemos a 4000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, el aire se toma muy seco, generando que la piel se reseque, al igual que los labios. Además, la temperatura va a disminuir, pues el vapor de agua es un gas termorregulador, ya que retiene calor, pero en alturas su escasez determina que el calor liberado por la Tierra se pierda rápidamente. Como segundo factor encontramos la latitud, que está en relación con la incidencia de los rayos solares, pues a medida que nos vamos alejando del ecuador, la humedad tiende a ir disminuyendo. A mayor latitud vamos a encontrar nosotros menor humedad y a menor latitud mayor humedad. Es por eso que las zonas más húmedas
son las regiones tropicales, donde observamos a su vez mayores precipitaciones. También aquí encontramos las estaciones, que en verano se origina mayor evaporación debido a la mayor temperatura observada respecto al invierno. La temperatura. Si la temperatura es la que inicia el ciclo del agua en la atmósfera, nosotros ¿qué podríamos decir? Que a mayor temperatura vamos a encontrar mayor humedad y a menor temperatura, menor humedad. Como cuarto factor también encontramos las cercanías a masas acuosas. Los lugares más cercanos a masas de agua son aquellos lugares que presentarán mayor humedad respecto a aquellos lugares intracontinentales. Muy bien, y ya que estamos hablando de humedad, tenemos que recordar el récord de humedad y sequedad. El lugar más húmedo y lluvioso es el monte Waialeale, que se ubica en Hawái, con un promedio anual de 11.680 metros. Otro lugar de gran humedad es Cherrapunji, con 12.000 milímetros al año. Esta cifra se produjo durante el monzón de verano, donde se ubica en la India. El lugar más seco es el desierto de Atacama, ubicado en Chile, que integra 5 milímetros de precipitación al año. En la costa peruana, la humedad relativa es alta, pues casi siempre está a punto de saturarse. Por ello sufrimos con mayor frecuencia de procesos respiratorios, gripe, bronquitis, ¿no? La gripe, la bronquitis, hecho que no ocurre en la sierra, pues la humedad es muy baja. En África, los lugares con mayor sequía son Etiopía, Kenia, Sudán, Eritrea y Tanzania. Luego hablamos de lo que viene a ser, en este caso, la condensación, es decir, la nubosidad, ¿no? Una nube es un hidrometeoro que Luke Howard clasificó tomando nombres en latín. Así tenemos cirros, que es cirro, cúmulo, que significa montón, stratus, que quiere decir plana, y nimbos, que significa lluviosa. Luego, con estas denominaciones, hizo combinaciones y así surgen los variantes del cúmulo nimbo, nimboestratos, etc. Posteriormente, el personaje Lamarck hace una clasificación y en 1836 la Organización Meteorológica Internacional la adopta. La clasificación en este caso considera 4 tipos morfológicos y sus combinaciones entre ellos, los que son agrupados altitudinalmente. Una nube, decimos nosotros, que es aquella masa de vapor suspendida en la atmósfera y que se hace visible por un estado de condensación más o menos considerable, pues estar compuesta de gotas, ¿no? Cristales de hielo o cristales de hielo solamente, lo que depende de su ubicación altitudinal. El color que presentan varía entre el blanco y el negruzco, pasando por diversos matices, según cómo recibe la luz solar y por enfriamiento se disuelve en lluvia. La gota de nube típica mide 0.01 milímetros y se deben juntar varias gotitas para generar la gota de lluvia. Las nubes, como sabemos, se forman en las áreas de baja presión, las zonas de convergencia, pues en este caso las corrientes verticales elevan el aire húmedo, al cual al llegar a zonas frías se condensa y forma las nubes. En cuanto a su forma es variada, al igual que su espesor y extensión. Sabemos que se denomina núcleo de condensación a las partículas pequeñas que están suspendidas en el aire y permiten al vapor de agua recuperar su estado líquido. Recordemos también que las nubes dispersan la luz, en este caso visible, y por eso se ven blancas, pero a veces son demasiado densas o gruesas para que la luz atraviese y entonces se ven grises o inclusive negras, como es el caso de las nubes de tipo nimbo, ¿no? El instrumento para determinar la ubicación de las nubes se denomina nefoscopio. Ya, muchachos, el nefoscopio. Ahora,
Dentro de la clasificación de las nubes, encontramos nosotros un esquema que agrupa las nubes de acuerdo a su forma, elevación o proceso de formación. Bien, nosotros también dentro de estos elementos acuosos vamos a encontrar lo que viene a ser las precipitaciones. ¿Qué es una precipitación? Lluvia, ¿sí? Consiste en el retorno del agua atmosférica en forma líquida o forma sólida. Se produce cuando las gotitas de agua que se mantienen en suspensión superan su tamaño, 0.05 milímetros, y al no poder mantenerse, caen por efecto de la gravedad. Es decir, no existen corrientes ascensoriales capaces de mantenerlas en suspensión. El agua de lluvia es la menos contaminada, contiene gases y un 0.003% de sólidos disueltos a su paso por el aire. Dentro de las precipitaciones nosotros vamos a encontrar una clasificación, como lo pueden ver ahí en el cuadro. En este caso, según la forma y estado en el que caen, encontramos líquida cuando la precipitación ocurre a temperaturas superiores a 0 grados Celsius y sólida cuando la precipitación ocurre a temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Bien, como parte de las precipitaciones líquidas encontramos nosotros la lluvia, el chubasco, la llovizna, garúa. Y como parte de las precipitaciones sólidas encontramos el granizo, la nieve o también llamada nevada y el pedrisco. Bien, ahora, luego tenemos una clasificación según lo que viene a ser el proceso, ¿no? El proceso de formación. Y aquí encontramos orográfica, convectiva, frontal y ciclónica. La orográfica es aquella que ocurre cuando la masa de aire asciende, apoyándose en la ladera de las montañas. Entonces el aire termina por enfriarse y forma nubes nimbos, las cuales terminarán generando precipitaciones. En el Perú ocurre en la zona de Tingomaría, Huánuco y 15.000 Cusco. Las lluvias en estas zonas superan los 4.000 milímetros. Las precipitaciones, según su proceso de formación convectiva, encontramos que es el resultado del ascenso del aire caliente, ¿sí? Húmedo y ligero, condensándose en las zonas altas. Las precipitaciones frontales ocurren cuando convergen dos corrientes de aire, cálido húmedo con frío seco. Terminan por elevarse hasta condensarse, para luego generar, en este caso, precipitaciones. ¿Dónde se van a producir? Se van a producir en las zonas tropicales. Y por último aquí vemos según el proceso tipo ciclónica, ¿no? Que eso ocurre en zonas de baja presión y altas temperaturas. Ahora, según la cantidad vamos a encontrar excesiva, regular y escasa. Excesiva, si son superiores a 2.000 milímetros al año. Los lugares donde ocurren esta clase de lluvias son las planicies ecuatoriales y tropicales. Además, esas precipitaciones suelen tener origen convectivo. Bien. Regulares si oscilan entre 500 y 1.000 milímetros al año. Suele ocurrir en planicies de latitudes subtropicales, siendo de origen ciclónico. Y las escasas si son menores de 250 milímetros al año. Se presenta en la parte de los desiertos cálidos de regiones tropicales, desiertos fríos de regiones polares y desiertos de altura. Según temperatura de sus gotas encontramos frías, propias de climas templados y fríos, y cálidas, propias de climas tropicales, como viene a ser la llanura del Congo, ¿no? En esta parte. Bien. Ahora, hay que recordar que nosotros encontramos, ya que terminamos de hablar de los elementos, en este caso unas isolíneas. ¿Y qué es isolínea? Se denomina así a aquellas líneas que unen puntos de la Tierra que presentan igualdad de condiciones. En cada caso reciben un nombre específico. Bien. La más antigua de las isolíneas es la isoterma, que fue establecida en 1817 por Alexander von Humboldt. Por ejemplo, tenemos isolínea que une puntos de igual insolación, isoelia. De igual temperatura, isoterma, humedad isohídrica, presión isóbaras, vientos isotacas,
nubosidad, isonefas, precipitaciones, isoyetas, tormentas eléctricas, isoceráunica, densidad del aire, isodensa, punto de rocío, isodrosa, dirección del viento, isógona, número de días de nevada, isogiona, y evaporación, isoombra. Muy bien, ahora sí hablemos de lo que tiene que ver en este caso con los factores cósmicos. Muchachos, nosotros encontramos factores cósmicos y factores geográficos, que forman parte de los factores climáticos, ¿no? Se entiende por factor, en este caso, a aquello que va a originar una variación de las condiciones que debiera presentar un lugar de la atmósfera. Por eso se refiere a factor climático como la característica propia y fija de un lugar, que determina de un modo peculiar las condiciones climáticas, causando modificaciones en los elementos meteorológicos. Los factores cósmicos son aquellos que afectan a todo el planeta sin que ningún lugar pueda escapar a dichos factores. Por ello se les conoce también como factores generales. Por ejemplo, tenemos la forma de la Tierra, la radiación solar, también llamada energía solar, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre. Los factores geográficos son aquellos que afectan solo a determinados lugares del planeta, estando en relación a su ubicación o característica del relieve. Por ejemplo, la latitud determina el ángulo de incidencia de los rayos solares, con ello se altera la temperatura principalmente. La altitud, que hace variar la temperatura, humedad, presión, precipitación, etc. El relieve, que son las características del suelo, ¿no? Textura, vegetación. También encontramos la continentalidad, que se refiere a los lugares que están al interior del continente, lejos de masas acuosas, presentando condiciones climáticas extremas, pues no cuentan con el agua como regulador térmico. La oceanidad es aquella que está en relación a aquellos lugares ubicados cerca a masas acuosas, pues estas actúan como termorreguladores y generan temperaturas modernas. Las masas de agua tienen mayor inercia térmica que los continentes, es decir, conservan calor por mayor tiempo. Las corrientes marinas también las encontramos aquí, dependiendo de si son de agua fría o cálida, generarán variaciones en el clima de un lugar. Muy bien, y así como llegamos al final, muchachos, de este video correspondiente a la cuarta semana. Ya saben, pues las tareas se encuentran ubicadas en la plataforma Educae. Muchachos, por favor, hay que cumplir con las tareas, hay que ser responsables, hay que cuidarse también. Ya, chicos, recuerden esta situación que vive actualmente todo el planeta, no ha pasado, ya, entonces hay que protegerse, hay que cuidarse, chicos. Muy bien, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, ya saben que estamos allí en la plataforma Educae para responder todas sus dudas. Cuídense mucho, un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.